La sesión, bueno, la conferencia ya comenzamos. Ahora sí, ya comenzó. Bueno, pues buenas tardes a todas, todos y todes. Doy la bienvenida a las personas que se han conectado a vía Zoom a esta conferencia sobre comunicación y democracia. Específicamente el tema que se va a ver el día de hoy es sobre los derechos de las audiencias. Vamos a también a dar la bienvenida al compañero, el doctor André Dorcé. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí, vía Zoom. Em, Bien, creo que ya. Bueno, me gustaría leer una parte de la semblanza del doctor para que podamos tener mayor contexto acerca de los estudios que él tiene. El doctor André Dorcé es chilango de origen chiapaneco y haitiano, afromexicano. Es especialista en estudios de comunicación, cultura y poder. Su trabajo se ha centrado en el análisis crítico de las modalidades sociales en que las tecnologías y dispositivos de la comunicación e información habilitan formas específicas de ciudadanía y cambio político que confrontan formas discriminatorias específicas de exclusión social. Entonces, bueno, el compañero, el doctor Dorcé, pues va a abarcar este tema sobre los derechos de las audiencias, por ejemplo, sobre el derecho a la información verídica para fortalecer una sociedad democrática en nuestro país, así como también el impacto político que tiene la manipulación de información, por ejemplo, en coyunturas como las elecciones. Recientemente, pues, tuvimos esta coyuntura de las elecciones en México, donde se presentó, de hecho, estas capas del mundo digital y su impacto de los bots, por ejemplo, o de la automatización de perfiles en las redes sociales, como es X, antes Twitter, y que pues también juegan un papel bastante peligroso en este tipo de coyunturas. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, pues me gustaría darle la palabra al doctor André. Muchas gracias, André, por esta reflexión que nos vas a compartir. Y bueno, pasaremos después a una sección de participaciones, preguntas. Adelante, André. Muchas gracias, Brenda. Espero que se escuche bien porque ahorita estaba eh, experimentando alguna interrupción en la señal, me parece. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchas, Brenda? Se escucha bien, gracias, Carlos. Me gustaría saludar a todos y cada uno Sí, y una que sí, están ahí sí, te en el escuchamos. Zoom. Gracias. Sí, Y quienes están viendo, no alcanzo a ver todos los cuadritos, pero veo que por ahí está mi señor padre, a quien saludo con un abrazo fuerte, y a las personas que nos acompañan a esta hora de la tarde para que trabajemos en este espacio y como bien acaba de decir Brenda, podamos platicar un poco sobre los medios de comunicación, la tecnología, la política y especialmente la ciudadanía. Yo quiero enfocarme en particular, porque es un tema muy amplio, es un tema complejo, pero me quiero enfocar en algo que creo que nos concierne a todos y a todas, especialmente dentro de la formación de un partido político. Por supuesto que esto compete a todas las y todos los ciudadanos, pero en particular a quienes militan en este o en otros partidos, por supuesto, pero que me parece fundamental, que son los derechos de las audiencias. Y de eso vamos a estar platicando. Y por supuesto, también Brenda enunció a las tecnologías específicas de las redes sociodigitales e Internet, que por supuesto son fundamentales en esta ecuación sobre cómo se está configurando socialmente un ecosistema, no sé si el ecosistema sea la mejor palabra, pero sí una estructura de medios que de alguna manera nos convocan a informarnos, a formarnos en tantos ciudadanos. Antes de empezar, nada más quisiera terminar por agradecer a Rafael Barajas, a Patricia Legarreta y a Oscar Lemus por la invitación y de nueva cuenta a Brenda
por acompañarnos esta tarde, moderando parte de esta plática. Entonces, como les decía, parte de lo que yo quiero compartirles es esta idea de los derechos de las audiencias. Cuando hablamos de audiencias, nos referimos específicamente a esa categoría que de alguna manera eh, nos identifica como personas cuando estamos viendo la televisión, escuchando la radio, yendo al cine, utilizando las tecnologías de la información en nuestros teléfonos, viendo Facebook o cualquiera de esas redes. Somos audiencias, somos usuarios, somos también clientes, pero sobre todo somos ciudadanos y ciudadanas. Y a eso me quiero referir. No sé si ustedes están al tanto, pero ahora es una coyuntura, en particular sobre el tema de las telecomunicaciones, es una coyuntura especialmente significativa, dado el momento de transición política que nos encontramos entre un cambio de gobierno eh, como parte del mismo proyecto de la Cuarta Transformación. Y es en ese contexto en que la posibilidad ahora de que se reformen las instituciones a nivel constitucional o instituciones importantes como el Poder Judicial o los organismos autónomos, pues es una coyuntura muy significativa porque entre otras cosas estamos hablando de leyes y normativas que también regulan el tema de los medios de comunicación, de la radiodifusión y de las telecomunicaciones. Entonces, el momento es extremadamente importante y creo que en ese contexto es fundamental que mientras más personas estemos informadas sobre las posibilidades, las limitaciones, los riesgos que se tienen o que podemos correr en este momento en términos políticos, en términos de formulación de políticas públicas y demás, pues mejor. Mientras más informadas estemos, mejor. Eh, por la naturaleza de la misma coyuntura, considero que es fundamental que para poder comprender algunos de los aspectos que están en juego, es crucial tener un entendimiento de cómo, por ejemplo, nociones que son tan relevantes para nosotras, para nosotros como los derechos humanos, se implican en esta idea de cómo los marcos normativos, nuestra constitución, pero también los marcos sociales de regulación o de autorregulación social, eso que conocemos como lo ético, nos involucran en este juego de la formación de ciudadanía a través de los medios de comunicación. Entonces, la coyuntura es muy importante, van a surgir y están surgiendo importantes y fundamentales oportunidades para continuar con transformación política y hay que tomar en cuenta todos estos factores. Entonces, les voy a compartir eh, una presentación que preparé con la finalidad de poder pues ilustrar parte de las ideas que les quiero compartir. Ojalá que se puedan ver bien. Eh, entiendo que para quienes están viendo en dispositivos pequeños tal vez no va a ser suficiente el tamaño de las letras, pero cuando me sea posible o sea necesario, les leeré para que puedan ustedes también ver. Si Brenda me haces favor, si en algún momento consideras que está todo muy pequeño, me avisas y yo con gusto puedo también leer si es necesario para que las personas que no puedan ver en sus dispositivos escuchen y sepan de qué estamos hablando. Esta primera imagen que estamos viendo es una imagen de pues muchas Ok, personas sí. en una sala. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí, Brenda? Hola, hola Brenda, ¿me escuchas? Bueno, creo que sí me están escuchando, pero creo que Brenda se congeló por ahí. Estoy viendo Ok. ahorita a Nayar. Nayar, ahí sí se ve. Sí, ¿verdad? Hola, Nayar. Gracias. Perfecto. Entonces, les decía, estábamos viendo una imagen de las personas, de muchas personas allí en el cine, espectadoras, viendo probablemente una historia, conmovidas, con atención, se dan un tiempo y un espacio para entretenerse, para formarse. Y esta es una de las múltiples maneras en las que también nos informamos, ¿no? Cuando hablamos de las audiencias, estamos hablando de esas actividades, de esas prácticas cotidianas, y que lo que yo quiero en este momento tratar es cómo
somos audiencias que al mismo tiempo somos ciudadanos y ciudadanas con derechos y obligaciones muy particulares. A eso me refiero con audiencias. Me tomé la libertad de poner unas imágenes de dispositivos viejos o viejitos o ya de antaño, una radio, una televisión, una computadora y por supuesto un teléfono celular para aludir a las tecnologías que están presentes y que están mediando mucho del contacto que tenemos con el mundo. Conocemos sobre el mundo a través de estas tecnologías eh, y utilizamos eh, no solamente estas tecnologías en el sentido material, sino también utilizamos la infraestructura técnica importante que es necesaria para que se puedan transmitir las señales. Necesitamos evidentemente la energía eléctrica y mucha otra infraestructura necesaria para que estos sistemas funcionen adecuadamente y nosotros y nosotras nos podamos informar. Parte de las funciones y obligaciones del Estado mexicano residen también en regular la operación de aquellos actores sociales que utilizan estos medios para transmitir información, entretenimiento y otras formas de comunicación. Y de eso también vamos a estar hablando, pues en última instancia, los derechos de las audiencias, como ustedes saben, tienen también ya un carácter constitucional y vamos a ver cómo es que llegamos a ese punto de que los derechos de las audiencias, el derecho que tenemos a informarnos, a formarnos, a dialogar, se incorpora específicamente o de forma concreta en la Constitución mexicana. Vamos a ver un ejemplo, a ver si se logra ver bien esto. Les quiero compartir este video que estoy seguro que varios y varias de ustedes vieron en su momento. Ojalá que se escuche bien, ya ustedes me avisarán. Quienes puedan en su momento con el dedito me dicen que sí se escucha bien. Y en función de esto, vamos a ir arrancando nuestra conversación. Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud e incluso el propio López-Gatell se fue de bruces en una entrevista con el Wall Street Journal y aceptó sus falsedades. Ok. ¿Te escuchó? Sí, se escucha. Gracias. Hugo López-Gatell encabezó la conferencia. Voy a dejar de compartir esa imagen. Lo que ustedes acaban de ver es un ejercicio, como ustedes bien saben, hubo una polémica al respecto. Esto pasó hace 2 años, más de 2 años, porque un conductor de noticias de un corporativo que hace usufructo del espectro radioeléctrico, que es el espacio que está arriba de nosotros y que es propiedad y es parte de los bienes de la nación, utiliza ese espacio radioeléctrico, para empezar una campaña de desinformación en un momento extremadamente delicado y extremadamente crucial, de los momentos más difíciles y de las crisis más difíciles que ha vivido nuestro país y el mundo en los últimos años, que es la crisis de la pandemia provocada por COVID, ¿no? ¿Cómo es posible que las señales, el espectro radioeléctrico, se utilice para este tipo de desinformación? Desinformación que en la práctica tiene consecuencias incluso hasta mortales. Estoy utilizando este ejemplo porque me parece que representa, digamos, uno de los ejemplos o una de las instancias en las cuales es perfectamente claro cómo estos concesionarios se toman licencia para plantear en forma de noticias la opinión que ellos tienen sobre un determinado fenómeno, un determinado proceso, y no lo dicen así, sino lo expresan
de manera muchas veces incluso hasta normativa, diciendo, pues aquí en este caso ya no crean en la información oficial, básicamente es lo que están diciendo. Entonces, esto evidentemente no es la primera vez que sucede en la historia de México. Manifestaciones como esta las hemos visto desde que la televisión mexicana se instauró en México en los años 50. La emergencia de la infraestructura de radio, televisión o radiodifusión en México, históricamente, como bien saben ustedes, está vinculada con la emergencia también de grandes oligopolios o monopolios o poderes oligárquicos, poderes de élites oligárquicas, que concentran la propiedad de estas compañías y el usufructo también de la, digamos, del espacio radioeléctrico para difundir sus contenidos, noticias, deportes, música, entretenimiento en general. Pero las noticias, de manera fundamental, como ustedes también lo tienen muy claro, pues han sido uno de los temas más delicados en la historia de la emergencia de la democracia en México, y ha sido motivo y causa de grandes confrontaciones sociopolíticas históricamente hablando. Es interesante pensar cómo durante los últimos 60, 70 años hemos estado frente a un sistema de radiodifusión fundamentalmente en manos de estos grandes monopolios u oligopolios que también buscan controlar la producción de opinión pública. Esta es una de las características de nuestro sistema sociopolítico. Es interesante pensar cómo en el contexto del año 2018 fue posible una elección que no favoreciera las fuerzas que normalmente de manera hegemónica se habían impuesto. A pesar de la potencia de esta maquinaria informática y comunicacional, eso nos habla también de cómo distintos extractos de la sociedad, distintos grupos a lo largo y ancho de todo el país, siempre encontramos formas alternas de informarnos, de organizarnos y también de leer estos tipos de contenidos. No en balde, digamos, hoy día las investigaciones al respecto nos confirman que a nivel global la confianza en las noticias televisivas se está reduciendo cada vez más. La gente creemos cada vez menos en este tipo de contenidos, porque justamente parte de lo que ha sucedido es que no tenemos acceso en estos grandes ventanas, en estos grandes medios, a visiones distintas, a visiones incluso que sean leales y que sean verídicas, que le hagan justicia a la verdad, ¿no? En relación a la veracidad. Entonces, digamos, para plantearlo de esa manera, ¿no? Nos encontramos entonces en un contexto generalizado en el cual eh, los grandes medios de comunicación, las grandes corporaciones, tienen en sus manos el monopolio de estos micrófonos y de estas cámaras. Por eso ha sido posible que esto y muchos otros ejemplos que tenemos muy frescos a lo largo de los últimos 70 años sucedan como han sucedido. Les comparto una imagen eh, para evocar lo que sucedía justo en el 2006. Si recuerdan, principios de año del 2006, un año también de elecciones, un año en donde se fraguó uno de los fraudes electorales más escandalosos, y que en parte se pudo hacer por la intervención no reglamentada y no regulada de grandes actores económicos y políticos, como el caso de Televisa en particular. En ese momento, si recuerdan bien, hubo la intentona de hacer esta cosa que se llamó la Ley Televisa, que era básicamente una manera al final del mandato del gobierno de Vicente Fox de asegurarse en lo que los concesionarios buscaban asegurarse mejores condiciones para continuar en la reproducción de su monopolio y continuar también, eh, por supuesto, emitiendo y manipulando la información y manipulando también muchas veces las orientaciones de las personas.
Esta es una cita clásica, ¿no? Expresada por Emilio Azcárraga Milmo en 1993, en una ocasión en la que se estaba celebrando el éxito de una de las telenovelas más importantes de la historia de la televisión mexicana a nivel global. Y planteó así: México es un país de una clase modesta, muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Eh, es muy sugerente este planteamiento, ¿no? Sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Bueno, esa triste realidad, ese triste futuro, ¿sí?, en parte está determinado por la intervención, por la injusticia sistemática y estructural que favorece este tipo de desequilibrios en la distribución del poder, en la distribución del bienestar, etcétera, ¿no? Y eso creo que nos deja, pues, un panorama muy claro, ¿no? En términos generales sobre contra qué se ha estado luchando, contra qué han estado luchando las fuerzas progresistas de distintos signos en el país, en términos de cómo se produjo la hegemonía del, del priismo en México, ¿no? Entonces, la concentración desigual de la riqueza, la concentración de las concentraciones en la difusión, son la fórmula perfecta para producir esta idea de la infodemia, que es esta crisis en los sistemas de información y comunicación en la cual abundan informaciones falsas, noticias falsas y por lo tanto orientaciones y mucha desorientación por parte de las audiencias, ¿sí? Es una crisis producida de manera deliberada, ¿sí? Porque lo que permite esa crisis es mantener esos niveles de concentración y desigualdad. En una de las imágenes que estamos viendo aquí, del lado derecho, pues lo que se ve es una persona con una computadora y las emisiones de sus ondas, de sus noticias, con la nariz de Pinocho, porque son falsas. La crisis de la infodemia no es propia de esta coyuntura. La crisis de la infodemia nosotros podemos perfectamente plantear que ha sido, históricamente hablando, una de las características de la conformación del sistema político mexicano contemporáneo, precisamente por la conformación del sistema de medios que tenemos, la forma en la que se concentraron las concesiones, la forma en que la presidencia de la República o el Poder Ejecutivo por momentos era difícil diferenciar respecto a los intereses de los concesionarios. En ese esquema de cosas, pues, en un esquema en el cual tenemos esa tendencia histórica muy fuerte, una tendencia además eh, eh, reproducida a nivel normativo, a nivel constitucional, por falta de regulación, al menos hasta los años, ya entrados los años 2006, 2007, más o menos, que empezó una coyuntura distinta en esa discusión, gracias a la intervención de muchas fuerzas progresistas que durante más de 40 años venían pidiendo una modificación de fondo, una reforma constitucional asociada a la regulación de los medios de comunicación. Fue hasta entonces, pues, que eso empezó a transformarse y a cambiar. Es parte de lo que vamos a seguir viendo en esta conversación. Para cerrar esta primera introducción, les comparto esta otra imagen, ¿no? Las dos imágenes anteriores. Estas imágenes donde vemos muchos cuadritos con imágenes, aparentemente como si fueran muchísimas pantallas, a lo que aluden es al exceso de una oferta eh, eh, abundantísima de información. La gran mayoría de ella, de esa información, muchas veces información basura, es decir, que no nos sirve muchas veces o la mayoría de veces para tomar decisiones relevantes en nuestra vida cotidiana, para tomar decisiones respecto a cuestiones que nos importan como ciudadanos y ciudadanas. Y eso también es parte, digamos, de este nuevo contexto, el contexto emergente de la coyuntura, en la medida en la que estamos también inundados por estos dispositivos, los teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras y una serie de eh, tecnologías ubicuas, es decir, que están por todos lados y que en todo momento nos están jalando nuestra atención. Recuerden, uno de los recursos finitos por los que más se pelea hoy día en el mundo global, en el capitalismo global, es la atención.
la atención vale muchísimo. Y todo el tiempo estamos siendo invocados a centrar nuestra atención en un montón de cosas, muchas de ellas poco relevantes. Otra característica del contexto actual, y esto no solamente ocurre en México, sino está ocurriendo en distintos lugares del mundo. Pensemos en particular en Europa y en distintos lugares de América Latina, cómo en los últimos 20 años ha habido un avance sistemático de la ultraderecha asociada, digamos, y montada sobre el esquema que el neoliberalismo en general planteó o dejó planteado, el esquema estructural en términos de las relaciones del Estado con la iniciativa privada, inversión económica, la forma de liberalización de la economía, la privatización, la pauperización de las estructuras estatales. En esa estructura se monta muy fácilmente, como resultado de las crisis sociales del neoliberalismo, evidentemente se monta muy fácilmente en la extrema derecha. Y parte de lo que ha venido formulando de manera deliberada es este proyecto de desestabilización que lo que pretende es polarizar, hacer la sensación como que las cosas son buenas o son malas y que quienes están con una determinada fuerza política o piensan de cierta manera, pues son los enemigos, ¿no? Esa polarización, en este caso en particular en México, ya existía antes de la coyuntura actual, ¿sí? Pero se ha enfatizado en los últimos 6, 7 años, tal vez un poco más, tal vez sí, unos 10 años, se ha enfatizado mucho más esta narrativa de la polarización, que es un efecto, ¿no? Es un efecto porque pareciera por momentos, hay mucha gente que cree que sí, México está polarizado y que si leen el periódico Reforma, pues se dan cuenta que es otro país, ¿no? El que aparece ahí porque las fuerzas están polarizadas, porque vivimos en un país con un gobierno autoritario, mientras que por otros lados se pueden observar cosas muy distintas, ¿no? Pero quiero dejar planteados estos elementos, ¿no? Eh, la lógica de la infodemia, la lógica de la desinformación para la desestabilización y la producción de una crisis en torno a la información. Ese es el momento en el que estamos, ¿sí? Yo considero que en ese contexto, por ejemplo, la intervención del Ejecutivo con una conferencia de prensa matutina es una estrategia necesaria y además, creo yo, muy productiva. Por supuesto que hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que estoy planteando acá, eh, pero me parece que era un camino eh, que está estimulado, que está permitido, que está estructurado por los grandes tapones, ¿no? Por los grandes bloques, por los grandes muros que están instalados en torno a los micrófonos y las cámaras de los medios convencionales, que no van a dar cabida para hablar de otras cosas que no sea su propia agenda. Entonces, yo creo que la mañanera hay que leerla en ese contexto, ¿no? Eh, hay muchos matices, yo creo que hay aciertos y hay errores también, pero sí quisiera poner en relieve, digamos, que eh, parte de lo que logra hacer la mañanera y que se está convirtiendo en un ejemplo paradigmático para muchas regiones y para muchos espacios sociales y políticos, eh, eh, tiene que ver con esa condición actual. Iris, alzaste la mano. No sé si tenga micrófonos, que veo que alguien alzó la mano. Ah, Hola, hola. sí, pero vamos a dar una sección de participaciones al final. Ah, ok, Vamos a perfecto, ir tomando gracias. nota de... Súper. Muy bien. Entonces, estas son las condiciones a las que me quería referir, ¿no? Una abundancia abrumadora de información, la infodemia, la desinformación y las lógicas de la extrema derecha y de los grupos afines, conservadores y de los grupos neoliberales que están tratando de capitalizar las crisis sociales que se derivan de todas estas circunstancias. En ese contexto, entonces, es que les quiero plantear y enmarcar el tema de
los derechos de las audiencias actualmente en México. Entonces, pero la pregunta que se deriva es, bueno, si esta coyuntura se ha venido produciendo políticamente en los últimos 30, 40 años, con mayor intensidad en los últimos 15 años, una pregunta que nos planteamos con urgencia es, bueno, ¿qué podemos hacer socialmente? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué puede hacer la sociedad políticamente organizada? Más allá de las alternativas que se plantean a través de la política partidista formal. ¿Qué plantea y qué históricamente, qué posibilidades ha habilitado, por ejemplo, la Constitución o la normatividad mexicana, la legalidad, el marco jurídico para lidiar con estas cuestiones? Bueno, la primera respuesta es que en los últimos 25 años se ha movilizado una serie de pugnas, de luchas en torno a la defensa de los derechos humanos vinculados con los medios de comunicación y la cultura. Esa es una de las primeras respuestas que vamos a estar revisando. La vinculación entre los derechos humanos en un sentido amplio, vinculados con nuestro pasado colonial, nuestra relación histórica con Europa, eh, y la formulación en el siglo XVIII desde allá de el proyecto democrático modernizador del cual somos de alguna manera parte. Y es en relación a ese marco que es necesario que podamos hablar de la comunicación, la cultura y de lo que aquí estaremos nombrando como la ciudadanía democrática y su relación con las tecnologías de la información y la comunicación. Es desde ese lugar que quiero que enmarcar parte de lo que les voy a plantear. Esa sería la primera parte. La segunda parte tendrá que ver directamente con la enunciación y con el repaso histórico de cómo, de dónde viene esta idea de los derechos de las audiencias, cómo se han incorporado en las prácticas de muchos medios o sistemas mediáticos. Y aquí voy anunciando o anticipando que en México, en América Latina y en otros lados han sido los sistemas públicos de medios o los medios públicos en donde inicialmente se adoptó esa idea de los derechos de las audiencias como un mecanismo de autorregulación y autogestión y de vinculación con los públicos, con los ciudadanos, con la ciudadanía, etcétera. Finalmente, la última parte, quiero hablar sobre cómo se han dado las últimas coyunturas de discusión en el plano legislativo en torno a las leyes y los marcos regulatorios sobre estas orientaciones eh, deontológicas o éticas sobre la relación entre el Estado, los medios y las ciudadanas. Voy a hablar brevemente sobre la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y, como les decía hace rato, pues la coyuntura en la que nos encontramos anuncia la posible desaparición de varios organismos autónomos y uno de ellos siendo el IFT. Y bueno, si nos da tiempo, tal vez ya en la parte de la conversación podríamos hablar un poco más sobre la coyuntura específica y pues qué opciones se podrían entrever en términos de el papel que puede jugar el Estado eh, en defensa de los derechos de las audiencias. Les comparto, a ver si se alcanza a ver esta parte del texto. Les quiero compartir uno de los derechos humanos fundamentales, uno de los derechos reconocidos en el marco de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU, y en donde se desplegaron, se redactaron, se discutieron lo que se considera hoy día son prerrogativas, derechos fundamentales y universales de todos los seres humanos en todo el planeta. Esto para empezar a intervenir, para tratar de evitar que llegue a suceder una suerte de conflagración o de sistemas de administración política que no respeten esos derechos humanos. El derecho en particular es el derecho número 19, que se refiere al derecho a la libertad de expresión y dice,
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas. Aquí es subrayado, el de investigar y recibir informaciones. ¿Sí? Si no podemos investigar y recibir informaciones y opiniones, no nos podemos formar nuestro criterio. Esto se tiene que respetar sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Nuestra propia Constitución rescata parte de ese principio en el artículo número 6 y también en un artículo asociado, que es el artículo 9. El artículo 6 de nuestra Constitución dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Eso es lo que actualmente dice este artículo en nuestra Constitución. Y el artículo 9, que es concomitante por razones que ahorita se van a hacer obvias. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar, etcétera. Lo importante que quiero enfatizar aquí es el tema del derecho a reunirse, de asociarse. ¿Sí? Una de las maneras en las que nos comunicamos y tenemos acceso a perspectivas distintas es a través de la reunión, de la interacción social en la casa, en la familia, en la escuela, en la iglesia, en la calle, en la plaza. ¿Sí? Esos son los lugares en donde tenemos la oportunidad de comunicarnos cara a cara, transmitir, compartir información, compartir opiniones. ¿Sí? Incluso compartir alertas. Se está quemando una casa, hay una emergencia, etcétera. ¿Sí? Ahora, las tecnologías de la información y la comunicación, en particular las electrónicas y las digitales, nos permiten abrir ese tipo de dinámicas en un plano territorial mucho más amplio, es decir, a un nivel masivo. ¿Sí? Nos permite, a través de un chat de WhatsApp, meter un montón de gente y poder compartir también alertas, mensajes, gatitos, buenos días y demás. Pero la idea es que eh, las tecnologías habilitan también pues otra forma de interacción y contacto. Y aquí entonces los derechos humanos sirven como un gran, digamos, hay que verlos como uno de los grandes logros sociopolíticos de los últimos pues, siglos, ¿no? Porque finalmente se establece un consenso sobre qué son las cosas que tenemos que respetar de la vida en nuestro planeta y de la vida humana en particular y de la vida de nuestro planeta, porque está vinculada, nuestro bienestar está vinculado con el planeta. Entonces, evidentemente, pues hay veintitantos artículos, aquí señalé y solamente enfaticé algunos porque me parecían importantes para tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el artículo número 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como esta de razón y conciencia. Deben comportarse fraternamente los unos a los otros. Todo individuo, dice el artículo 3, tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 26 es un artículo fundamental que está también reflejado en el artículo 3 de nuestra Constitución, que dice: toda persona tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. La educación formal es una manera también de organizar interacciones comunicativas. Vamos a la primaria, si se puede a la preprimaria, vamos a la secundaria, a la prepa, a la universidad. Son lugares y espacios en donde hay programas de trabajo de formación intelectual, de formación técnica, académica. Es una forma también de incidir en la formación de la ciudadanía y de la cultura ciudadana. No hay que perder de vista, pues, eh, cómo la idea de la comunicación es intrínseca, finalmente, a nuestra forma de vida social. Ahora, quisiera hacer voltear muy rápidamente um, para que pensemos cómo es que
se vino produciendo esta idea de que los seres humanos somos una sola especie, somos solo un grupo en particular, y cómo se fue produciendo esta imaginación política que determina que de alguna manera todos los seres humanos, en principio, tenemos el mismo derecho a la vida, a la participación, a la educación, a la salud, etcétera. Quiero aludir a un momento de inflexión muy importante histórico, que es la Ilustración, lo que se conoce como la Ilustración, un fenómeno que ocurre en el siglo XVIII, 17 y 18, y abarca también, por supuesto, del 19, aunque bueno, hay ciertas discusiones sobre dónde termina y empieza. Pero lo relevante por ahora es que quiero enfatizar cómo son esas primeras formas de organización política, esas formas que están peleando por una noción que es fundamental en torno a los derechos humanos, que es la idea de la emancipación. Porque una de las cosas más importantes que va a suceder en ese contexto es que en el contexto particularmente europeo va a haber una pugna fuertísima entre las fuerzas políticas laicas, no seculares, en contra de las monarquías. ¿Sí? Se va a producir por primera vez el ámbito y la estructuración de una esfera pública, política a nivel global, aunque uno de sus matrices, por supuesto, es Europa y también Estados Unidos. Pero no quiero que perdamos de vista esto porque nos hace pensar también en términos de las formas y prácticas sociales, cómo se fueron dando a lo largo del tiempo en lugares muy lejos de aquí que hasta la fecha nos siguen impactando. Esto para entender la centralidad de la idea de los derechos humanos. Algo que sucedió en ese contexto en Francia, en Inglaterra, en Austria, en Alemania, etcétera, es que eh, mucho de las cosas más sustantivas de la Ilustración fue la emancipación del pensamiento o de la centralidad del pensamiento religioso en términos políticos. Es una de las características definitorias de este momento, ¿no? Y ese establecimiento de consensos en términos políticos, en términos de organización sociopolítica, se dio solamente o gracias justo a lo que le llamamos esta interacción ilustrativa, en donde la organización comunicativa jugó un rol muy importante, porque para que se pudiera alcanzar ese nivel de organización, de tal manera de poder, por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa, derrocar a una monarquía, fue necesario producir distintos tipos de organización y consensos en todos los planos de la estructura social. Para eso fueron importantes las cartas, las epístolas, los libros, los salones literarios, en donde se hacían tertulias de personas ilustradas, personas, por cierto, ilustradas de élite, ¿sí? Porque es la aristocracia la que, la que en lo fundamental protagoniza esta inflexión histórica. La masonería, que tiene sus logias y sus reuniones, una forma particular de organización, pues a veces secreta, en donde muchas personas en Europa encontraban espacio para compartir, deliberar, producir conocimiento. Las revistas, lo que se conoció entonces como la enciclopedia, la primera forma en la que se van a sistematizar conocimientos científicos de una manera racional. Los periódicos, la circulación de los periódicos empieza a ser cada vez más amplia. Eso permite que la gente esté informada. Las academias, que son pequeñas formulaciones, si quieren ustedes, medio o pseudoescolares, en donde especialistas o personas letradas en distintos temas se reunían a discutir temas de urgencia o relevantes. Incluso la música popular sirvió también como instrumento para la difusión de ideas. En ese momento no existían, evidentemente, los medios electrónicos o los medios de alcance masivo que van a emerger a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La radio, la televisión, el cine, etcétera. Pero fíjense, la ilustración requirió de esa infraestructura de tecnología comunicacional, pues muy básica, pero es tecnología.
El papel es tecnología, el lápiz es tecnología, me explico. La capacidad eh, oral para comunicarse es también una técnica, es una habilidad específica. En esos años, los índices de capacidad lectora de las personas en Europa se elevó rapidísimo. ¿Sí? 60-70% de la población del siglo XVIII ya tenía, sabía leerse, ¿no? Y eso fue aumentando conforme fue avanzando siglo XIX, siglo XX, hasta niveles pues, muy altos en comparación, por ejemplo, a lo que sucedía en lugares como Asia, África o América Latina. Las colonias, ¿no? Aquí están los ejemplos de estos medios básicos o de estas tecnologías básicas de comunicación, ¿no? Las revistas o los magazines que se llamaban, eh, los periódicos, las cartas, la enciclopedia como esta forma de organización de todo este conocimiento para que la gente que sabe leer pueda acceder a ello y formarse no solamente una opinión, sino formarse incluso profesionalmente, cambiar su perspectiva sobre el mundo, sobre la vida, etcétera. Es la forma en la que estas élites europeas eh, producen este contexto o esta estructura comunicacional, social de producción de conocimiento asociada a la idea de la liberación o de la emancipación, que va a ser muy importante para el establecimiento del valor de la libertad como uno de los valores fundamentales o uno de los valores fundamentales que van a informar a los derechos humanos. No solamente era el papel, la capacidad lectora, eh, es decir, los medios gráficos para expresarse, las cartas, los periódicos, las revistas, eran los espacios también. Las academias tenían sus espacios en donde, como les decía, la gente con distintas capacidades técnicas se reunía a discutir, a aprender, a debatir, a dirimir, a contrastar, ¿no? Los salones literarios en donde se discutían las obras del día, las obras de arte, la literatura, la pintura, la música, etcétera. Recalco, son gentes, grupos sociales, los más adinerados, los más privilegiados, las élites, las que se dieron estas condiciones y por supuesto, esto fue en parte también posible por el ultraje que se hizo y en la relación con las colonias. No hay que olvidarlo, son de las contradicciones de la propia modernidad. Entonces, la ilustración se deriva de los intensos intercambios intelectuales y políticos entre imperios coloniales europeos, sus élites y las poblaciones originarias oprimidas por el saqueo y la conquista. Una forma de plantearlo es, la razón ilustrada produjo un nuevo ethos, una nueva lógica sobre la emancipación y por lo tanto sobre la libertad del ciudadano y una de las nociones fundamentales que es el bien común, lo público. ¿Sí? Decíamos, parte de la razón de ser del Estado es lo público, el bien común, lo que nos compete a todas, a todos, a todos. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales existe el Estado, al menos en un sentido democrático. ¿Sí? El espectro radioeléctrico es un bien también público. ¿Sí? Nos pertenece como nos pertenece el agua, como nos pertenecen las riquezas de los minerales, etc. Entonces, la ritualidad vinculada con el forjamiento de la revolución, aquí una de las imágenes más emblemáticas de la Revolución Francesa, que va a destacar valores fundamentales como la igualdad, la libertad, etcétera, nos plantea un esquema, un paradigma sobre el sentido del cambio, el sentido de la transformación. El sentido de la transformación es que podamos reorganizar la forma de existencia de la vida común para que el bienestar se redistribuya. ¿Por qué? Se redistribuya, ¿por qué? Porque así como estaban las cosas, pues simplemente no era viable para la gran mayoría de personas, ¿no? Y esa es una de las razones de ser. También del lugar que va a ocupar la razón como uno de las formas, uno de los instrumentos fundamentales de la propia revolución. Es una revolución cognitiva, es una revolución intelectual,
la que sucede y la que permite eso. Y para eso los medios de comunicación fueron fundamentales. Las formas básicas de organización social, las reuniones cara a cara fueron cruciales. Es ese contexto que da pie a la declaración, a la famosa declaración de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre, y lo pongo mayúscula, pongo hombre porque eran hombres, no mujeres, hombres. En Francia, que fue una declaración de distintos principios y que, entre otras cosas, fue asistido por Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente norteamericano, y quien en esta imagen que les estoy compartiendo, esta es la imagen de uno de sus tataranietos, porque así como en el primer artículo se declaraba que todos los hombres son iguales y libres en esa declaración, pues Thomas Jefferson tenía esclavos y una de sus parejas era una mujer que trabajaba para él y era esclava. Entonces, así como se estaba promulgando, se estaba favoreciendo la idea de la igualdad como un ideal alcanzarse, incluso como una utopía, en ese momento de la historia, el esclavismo estaba en uno de sus picos mayores. Aunque poquito después se aboliera la, 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 la esclavitud. El racismo es resultado también de estos procesos, ¿no? El racismo científico, como se conoce, es también uno de los productos de la ilustración, ¿no? O sea, la ilustración produce cosas pues, muy densas, muy complejas a veces de entender, positivas, con potenciales positivas y otras pues no tanto. Lo relevante es que se plantean los derechos humanos o se plantean las bases de los derechos humanos que van a tener una característica muy peculiar, que es que esos derechos humanos, conforme la historia va avanzando, conforme se van aplicando o no en distintos contextos, esos derechos humanos son susceptibles de ser revisados y ser transformados y adecuados a los contextos y características concretas y necesarias en distintos lugares o situaciones geopolíticas. Así, entonces, podemos hablar de lo que se conoce para quienes trabajan el tema de los derechos humanos, que los derechos humanos en sí mismos son siempre modificables en cierto sentido, en la medida en la que el espíritu original o el sentido original, el principio, si quieren, moral del mismo, no sea violado, ¿no? Se habla entonces que en ese contexto revolucionario de la ilustración y hasta principios del siglo XIX, van a emerger en términos normativos, en términos jurídicos, la primera generación de derechos humanos, los derechos civiles y los derechos políticos, tan básicos como el derecho a la dignidad de la persona, la autonomía del ciudadano y su libertad respecto al Estado, el derecho al voto, que, recordamos, en ese momento no era universal, la integridad física y garantías procesales, derecho al debido proceso, son algunas de esas orientaciones de primera generación. Posteriormente, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, viene una segunda vuelta, una segunda generación de derechos humanos que, entre otras cosas, también va a incluir una nueva o una ronda distinta en la universalización. Es decir, se logra constatar que en muchos lugares del mundo el principio de igualdad realmente no era universal. A las mujeres se les dejaba fuera, a otros grupos se les dejaba fuera, ¿sí? Recuerden que las mujeres en general estuvieron excluidas del voto y por lo tanto de otras formas de participación sustantivas como formas distintas de trabajo, su participación en el ámbito de la salud, de la educación, etc. Todos estos derechos son de segunda generación. Si se dan cuenta, las características relevantes de estas sustantivas, de estos derechos, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho a una lengua, a los usos y costumbres, hablan ya de un mayor refinamiento en los criterios para distinguir cómo en la primera generación de derechos humanos, pues muchas gentes y muchos procesos se quedaron fuera de ese principio universal.
En la tercera generación de los derechos humanos se dice que lo que va a empezar a modificar es una perspectiva mucho más amplia, mucho más holística, vamos a decir así, en términos de la operación y la forma de concebir los derechos, ¿no? El derecho a la paz, que se empieza a conectar con el tema territorial y el tema de la jurisdicción, ¿no? En términos normativos. Si hay guerra en un lugar del mundo, es muy probable que los vecinos y las vecinas del mundo entero vaya a tener repercusiones sobre esa guerra. Por lo tanto, se piensa en la guerra o la disrupción de la paz como un proceso orgánico. Se empiezan a apuntalar los derechos de colectivos marginalizados, se habla de los derechos ambientales, se va a hablar de los derechos del consumidor, te van a hablar de los derechos de los lectores, te va a hablar también de, las derechos de los derechos de las audiencias. Estos son derechos bastante más contemporáneos, como de los años 70 para acá. El derecho a la búsqueda global de justicia. Yo voy a estar refiriendo en los últimos minutos de la conversación a esto, que es los derechos de los lectores y los derechos de las audiencias. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere específicamente esta tercera generación de derechos humanos. Termino esta parte aludiendo a la cuarta generación de derechos humanos, que tiene que ver con las transformaciones que se dan en el plano tecnológico o sociotecnológico, con la emergencia de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que plantean desafíos muy concretos para la idea de soberanía en un sentido individual y para la idea de soberanía también en relación al Estado-Nación. Por eso se empieza a hablar de tener derecho al acceso a la infraestructura y tecnología digital. Ya no solamente es derecho a la educación o derecho a la información. Si yo no tengo la posibilidad de comprar una computadora o un teléfono o tener acceso a esa infraestructura, simplemente me quedo fuera de esas dinámicas de reestructuración social asociadas o vinculadas con la información. No solamente el derecho a tener la tecnología, sino que dadas, por ejemplo, ciertas condiciones o discapacidades, las personas podamos acceder a la tecnología. ¿Sí? Es decir, que las tecnologías, que los programas de computación, que las computadoras, que los teléfonos tengan características que nos permitan eh, tener acceso o accesibilidad a los contenidos sustantivos para seguir informándonos y formándonos a pesar de tener condiciones o discapacidades específicas. Eso es crucial y ya veremos un poquito más adelante también por qué. El derecho a la identidad digital, el derecho a la secrecía y la privacidad en contextos digitales, el derecho a la propiedad de datos personales, el derecho a la protección y seguridad digitales, etc. Los derechos de las audiencias se encuentran en un lugar fronterizo entre la tercera y la cuarta generación de los derechos humanos, en la medida en la que hoy día, pues no solamente somos televidentes o radioescuchas, sino también somos internautas. Y no solamente por eso, sino porque la radio y la televisión ya muchas veces la vemos en la computadora, ¿no? Va a haber una idea interesante que justo a principios del siglo XIX se va a plantear en relación al problema del acceso a la información vinculada con la información noticiosa, ¿no? Eh, Se va a plantear, dada pues una serie de conflictividades sociales en Europa, en Estados Unidos, y la cada vez más clara orientación ideológica de ciertos crucial para la toma y la formación de ciudadanía, se está empezando a alterar o se está empezando a interrumpir, se está empezando a deformar. ¿Cómo? Con la injerencia que tienen intereses, distintos intereses políticos y económicos en la propagación de información noticiosa. Es más, en la misma producción de la información noticiosa. Y eso va a generar una tensión muy fuerte con el afán democrático eh, pues de estos estados-nación. Y por eso es que va a surgir la idea de la necesidad de contar con una figura que pueda mediar entre
por ejemplo, un equipo editorial, una empresa editorial dedicada a la producción de información noticiosa a través de los periódicos, y los lectores, ¿no? De ahí viene la palabra, digamos, la palabra ombudsman, en realidad viene de un contexto no vinculado con la información en sí mismo o en sí misma, eh, sino eh, más bien en la figura de una suerte de mediación que pudiera mediar entre los ciudadanos y el Estado. La idea del ombudsman es ese mediador, es alguien que advoca, alguien que aboga, que tiene la capacidad de representar a alguien más o sus intereses entre dos instancias distintas. Eh, Originalmente la idea del ombudsman viene de ahí y tiene una orientación específica cuando se plantea la idea de un ombudsman en relación a la prensa. Tendría que ser la persona, el ombudsman, o quien reciba las quejas de los lectores en relación a material publicado en las páginas de los periódicos y que pueda hacer un ejercicio de mediación, de conciliación y cuando fuese necesario, de rectificación. Esa es una de las primeras ideas de donde se empiezan a, si quieren ustedes, a delinear los derechos de las audiencias y en particular los derechos de los lectores. Son dos periódicos, bueno, varios periódicos que empiezan esta tendencia. Uno de los primeros es un periódico norteamericano que se llama The New York World, que establece la figura del ombudsman, en realidad un comité para atender las quejas de los lectores, y lo mismo hace un periódico japonés, 1920 cachitos, que Asahi Shimbun se llama. Son, si quieren, los antecedentes de esta lógica de mediación entre los productores de contenidos noticiosos o informativos y las audiencias ciudadanas. Esta figura, estoy dando saltos históricos muy grandes, porque quiero llegar ahorita al punto, tal vez a uno de los puntos más importantes, que es cómo en México adoptamos la figura del ombudsman o el defensor de las audiencias y por lo tanto de los derechos de las audiencias. En los últimos, a partir de los años 80 en Estados Unidos, se empiezan a popularizar estas figuras y periódicos como el New York Times, en Europa, en Le Monde, El País, The Washington Post, El Tiempo, BBC en Inglaterra, PBS en Estados Unidos, en México, adoptan esta figura en el caso de periódicos o compañías editoriales como Milenio o El Economista. Um, Todo esto, estas formas de integrar a una figura que se encargue, por ejemplo, de atender las quejas de los lectores cuando están identificando información que puede ser falsa, ¿sí? Eh, Estas instancias lo hacen como un ejercicio de autorregulación, no porque la ley así los obligue, ¿sí?, a estos grupos editoriales a ofrecer ese servicio, sino es un ejercicio de autorregulación en un esquema en lo que se está buscando en primera instancia es la lealtad de los lectores y las lectoras y la lealtad de los clientes. En ese sentido, el deber ser de estas figuras pues es distinto, ¿no?, al que se puede derivar cuando se tiene que hacer porque así la ley lo mandata. Y eso es parte de a lo que vamos a llegar para empezar a cerrar esta conversación. En el caso mexicano, les decía, va a haber un salto muy importante en la adopción de estas figuras del defensor de los lectores, poniendo en el centro de esa relación las necesidades y los derechos de las y los lectores o de las audiencias para atender sus procesos de formación en términos de su acceso a información que permite enriquecer su capacidad ciudadana, su performance o su quehacer ciudadano, ¿no? El primero en hacerlo, en 2007, fue Canal 22, en una coyuntura pues muy difícil, como ustedes recuerdan, una coyuntura en donde los ecos del fraude del 2006 pues estaban todavía muy frescos, con toda razón, y estaba, yo creo que cada vez más claro para los grupos hegemónicos en México que era necesario hacer algunas concesiones en algunos ámbitos, en distintos ámbitos. Yo creo que
el pacto por México, que se va a hacer más adelante, en el 2012, en parte eh, quiere atender a eso, soltando concesiones y demás, como una manera de ir destapando la presión de la Vía Express, aunque claramente pues, el resultado fue nefasto digamos, para quienes querían llevar a buen puerto el pacto por México. Pero son estas instancias, primero Canal 22, ahí yo tuve la oportunidad de trabajar montando la primera defensoría del televidente en México, este, que fue una idea, me parece, pues, interesante, porque lo que se trataba de hacer era abrir este espacio en donde los televidentes pudieran comunicarse con Canal 22 para expresar sus opiniones sobre los distintos contenidos, hacer propuestas de contenidos, hacer propuestas de programación, es decir, apropiarse de un recurso que de por sí es nuestro, que es el recurso de algo producido por el Estado, en este caso, de contenidos audiovisuales y televisivos producidos por el Estado, que en última instancia a quienes tienen que servir es a nosotras y a nosotros. Pero que hasta la fecha, pues estas instancias no tenían forma de tener contacto con sus audiencias de manera directa. Para eso se formuló un código de ética que establecía cuáles son los compromisos del canal para poder atender esas necesidades. Al Canal 22 le siguió Canal 11, después el Sistema de Medios 44 de Jalisco, Radio Educación, TV UNAM, etc. Ahora, eh, quiero enfatizar, y con esto empezamos la última parte de la plática, quiero enfatizar que la adopción de esta figura de la defensoría o del ombudsman de los televidentes o de los lectores, lo están haciendo como parte de un gesto de autorregulación, ¿sí? No porque la ley obligue a los concesionarios a adoptar esas figuras, sino lo hacen como una manera de potenciar su relación con sus clientes, con sus usuarios, con sus televidentes, con sus escuchas, con sus lectores. Pero algo interesante va a pasar justo en el contexto de ese pacto por México en el 2012, que es el que, recuerden, se firma un día después de que Peña Nieto toma posesión, el 2 de diciembre del 2012, y que lo que busca de alguna manera es producir un nuevo contexto y un nuevo consenso sociopolítico en México para producir lo que decían ellos eran reformas estructurales de gran calado en la Constitución Nacional. La elección de Peña Nieto, si recuerdan, estuvo muy accidentada por muchas razones. Su relación orgánica con Televisa quedó muy clara. Recuerdan que en el 2012 va a emerger un movimiento muy importante, que es el movimiento Yo Soy 132, que se articula en relación a, o como respuesta, digamos, a los posicionamientos del priismo hegemónico en ese momento en relación a los medios de comunicación. En ese contexto es que se da la posibilidad de hacer una reforma en las leyes constitucionales asociadas a las telecomunicaciones y la radiodifusión. Es un proceso muy complejo que no da tiempo para narrar aquí cómo se dio al final cómo se llega a ese momento de transformación del texto constitucional, pero lo que sí se puede, o lo que creo que es importante señalar ahorita es que una, la transformación de esas leyes en particular es el resultado de años y años en donde distintas organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, etcétera, estuvieron y estuvimos pugnando insistentemente en que se tenía que hacer una modificación constitucional para poder asegurar los derechos básicos vinculados con la información y con los derechos humanos básicos, con el acceso a la información y la radiodifusión. Eh, Voy a leer nada más dos, tres partecitas para ir cerrando. Una primera consideración importante es que el artículo sexto que habíamos eh, leído al principio de esta ponencia, de esta conversación, toma un nuevo carácter, ¿no? El derecho a la información será garantizado por el Estado. Es lo que se le agrega y se modifica, o una de las tantas cosas que se agrega para plantear
que es una obligación del Estado asegurar que las personas tengan acceso y derecho a la información. Toda persona, dice, tiene acceso libre al acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Esa es una obligación del Estado, habilitarnos ese acceso, habilitarnos a ese acceso para la comunicación, así como para los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos, por supuesto, uno que es crucial, el acceso a la banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Esa es una de las razones por las cuales en ese contexto se creó o se transformó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, perdón, la Comisión de Telecomunicaciones se transformó en el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que adoptó una modalidad autónoma. Ok, entonces, con esta última parte, voy a enunciar lo que se logró en ese momento, en ese contexto, plantear en el texto constitucional, que son los 10, digamos, principios generales de los derechos de las audiencias, que en este momento y en esta coyuntura de estas semanas están en juego en función de la posible reestructuración de la Constitución en la temática y digamos, en el ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión. El primer derecho de las audiencias reconocido constitucionalmente es recibir contenidos que reflejan el pluralismo ideológico, político, social, y cultural y lingüístico de la nación. Ahí tenemos que preguntarnos si desde hace 10 años que esto se promulgó, esto ha pasado. Estamos recibiendo contenidos que reflejan el pluralismo ideológico, político, social, cultural, lingüístico de la nación. Tenemos que preguntarnos, cada quien tenemos respuesta a esto. Dos, recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. El tercero, que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. Preguntarnos de nueva cuenta. Vimos el ejemplo al principio de Gabriela Torre. Es evidente que esto no se ha cumplido. Cuarto, que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa. Nos podemos preguntar de nueva cuenta. ¿Tenemos elementos a la hora de que ponemos las noticias o la barra de opinión, etcétera, en donde se aporten elementos para distinguir cuándo nos están vendiendo una cosa o nos están informando sobre la misma? Estos están en amarillos porque en el 2017 hubo una reforma constitucional, una contrarreforma, que borró de la Constitución estos tres particulares derechos. Y con eso vamos a cerrar en unos 5 minutos. El quinto derecho de las audiencias refiere que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma y que se incluyan avisos parentales. Que se mantenga, ejercer el derecho de réplica en términos de la ley, es decir, que cuando en los medios de comunicación nos aluden, dicen nuestro nombre, nos acusan de algo, tengamos por ley el derecho de replicar y decir y aclarar aquello que se haya manifestado sobre nosotros o sobre cualquier proceso sustantivo vinculado con nosotros. Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios. El séptimo, la octava, en la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente en contra de la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Preguntarnos, en los contenidos de la televisión a los cuales tenemos acceso vía el espectro electromagnético o electrónico,
radioeléctrico. ¿Tenemos acceso a contenidos que no sean discriminatorios? Tenemos evidencia de lo contrario. Por último, el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la igualdad de género y la no discriminación será una condición que tendrán que informar a los derechos de las audiencias y los demás derechos que se establezcan en esta y en otras leyes. Esos son los, al menos esos 10 derechos de las audiencias que lograron plantarse en la Constitución mexicana y que fueron intervenidos en el 2017 por los intereses políticos, económicos de la CIR y de los políticos que ellos patrocinan. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es la instancia que tiene el mandato de hacer valer los derechos de las audiencias. Desde que se plantearon estos derechos a nivel constitucional, el IFT no ha podido cumplir su mandato de que se respeten esos derechos de las audiencias. Y eso es parte de lo que estamos discutiendo en este momento, ¿sí? No lo ha podido hacer porque en el 2017 el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en servicio a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión y sus propios intereses, metieron dos controversias constitucionales para decir que los derechos de las audiencias eran inconstitucionales, porque eran un ejercicio de censura contra las y los comunicadores, contra los prestadores de ese servicio. Y por lo tanto, se terminaron por declarar inconstitucionales varios derechos de las audiencias. Pero esto no se quedó ahí. Me gustaría contarles un poquito más del resto de esta historia para llegar a lo que está sucediendo estas últimas semanas. Poniendo una pausa aquí para empezar, si quieren ustedes, el diálogo con sus comentarios o sus dudas. Pero quisiera empezar a cerrar o ir cerrando, digamos, con esta idea, ¿no? Que en esta coyuntura tenemos la posibilidad de que los derechos de las audiencias vinculadas con los derechos humanos, el derecho al acceso a la información, el derecho a la información veraz, sea efectivamente cumplida y que los concesionarios que gozan del usufructo del espectro radioeléctrico cumplan sus obligaciones constitucionales. Eso es parte de lo que está en juego en este momento. Y si quieren, pues, si les parece bien, podemos, Brenda, no sé si estamos en tiempo para empezar el diálogo y ahorita si nos dan el espacio podemos eh, terminar de cerrar, ¿no? Entonces, adelante si quieren ir. Dice Brenda Cedillo que si le permiten micro, pero no sé quién está gestionando eso. Hay varias manos levantadas, pero no sé. Ahí se oye ya. ¿Listo? ¿Ya me escuchas? Se Ok, escucha. súper. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Sí, de hecho, estamos en buen tiempo para poder iniciar con el diálogo. Eh, Perdón si de repente se me va un poco aquí la señal, hay algunos temas de la conexión. En efecto, vamos a iniciar con una sección de preguntas, una primera ronda. Eh, Está con la mano alzada Iris de Durango y Félix Bastida. Por favor, vamos a darle paso a los comentarios o preguntas. En ese orden, adelante, Iris. Creo que ahí está. Bueno, Iris. buenas tardes. ¿Sí Adelante, se Iris. escucha? Buenas tardes. Gracias. Sí, pues es muy complejo, la verdad.
Acuérdese que nada que ver con lo que estaba diciendo de lo de los canales. En una ocasión, cómo atacaron a nuestro presidente, hasta sacaban los anuncios de que era un ladrón y hasta ponían los ladrillos. Qué bueno con la reforma. Hay mucho problema con lo del Poder Judicial y con lo de la reforma, pero se tiene que hacer, urge hacerse ese cambio, porque el pueblo ya basta de que nos tengan, no dormidos, pero sí tapadas las vendas, porque no nos daban la información como debería de ser. Pues claro, porque hacían todas sus tranzas y todos sus robos que ya se les está descubriendo, Sí, ¿verdad? Eso es cuanto. gracias, Iris. Sí, de acuerdo. Yo agregaría que, porque también es parte de la complejidad que queremos trabajar o hemos estado trabajando, ¿no? Cómo los contenidos de estos grandes emporios, de estas grandes corporaciones, pues también nos han dado mucho entretenimiento, ¿no? Mucha risa, mucho llanto con las telenovelas, mucha emoción con el fútbol. Y es parte también de la oferta y es una de las razones por las cuales esos contenidos son tan populares y por eso es un gran negocio, ¿no? Por eso no quieren dejarlo. Porque además de eso, pues también manipulan la información noticiosa, ¿no? Entonces, eh, ahora la pregunta o una de las preguntas que tendremos que plantearnos es, ¿esas telenovelas que vemos de Televisa o de Televisión Azteca son las únicas historias que nos podemos producir en México? ¿No hay otras historias que nos podemos contar de otras formas, con otros personajes, con otro tipo de actores y actrices, que no sean solamente rubios, ¿no? Que no solamente sean los problemas que ellos imaginan que la gente tiene, ¿no? O sea, podrían haber noticieros en donde se hablara de todas las cosas que están pasando en el país, cosas muy positivas que también pasan en el país. Podríamos ver fútbol de calidad, ¿no? O sea, unas ligas que realmente sean competitivas y que no sean negocio por negocio. Ese es el tipo de cosas que tenemos que, se está dando la oportunidad para que podamos tener una incidencia en el plano político y en el plano constitucional sobre estas posibilidades, ¿no? Adelante, Félix. Adelante, Félix, tienes la palabra. Sí, muchas gracias y buenas noches. Tardé un poquito porque en la activación del micrófono me tardaron un poquito, pero gracias Gracias, Félix. por la información. Gracias también a todo el gran equipo, al joven y no tan joven equipo del instituto, al Fisgón, la verdad, por estos materiales, estas presentaciones. Y un gran saludo a Moisés Dorcet también, por favor, un gran vecino de Coyoacán. Eh, Ah, mira, desde este, Coyoacán, súper, y, Félix. sí, y gracias, pues, por estos datos. Yo considero que la frase que nos puso de Azcárraga Milmo en los noventas, creo que ha sido justo lo que ha prevalecido en la industria de radio y televisión, pues por los últimos 60 años. Yo creo que eso es lo que nos han dado y tiene razón, coincido en que todo eso ese andamiaje jurídico que armaron para tenernos como nos tienen, mal informados, creo que es el momento después de la madre de todas las reformas, la del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que esta es muy importante junto con las otras 23 que ya plantearon nuestro presidente y la doctora Claudia Sheinbaum, pero creo que esta que no está dentro de esas 23, que mandaron ya pues, al Congreso, creo que es muy importante porque a partir de este derecho a ser bien informados y a poder sancionar a los que no quieran o los que no informen como debe de ser,
que haya sanciones ejemplares para que pues no vuelvan a incurrir en ello, ¿no? Un mal comunicador, una mala empresa que esté financiando como lo hicieron durante esta campaña y durante las últimas campañas, ¿no? Desde el 2006. Creo que es muy importante empujar esta, pues ahora sí que una buena reforma constitucional y legal en esta materia. Y muchas gracias nuevamente y felicidades a los jóvenes, a Brenda, a todos los compañeros del Nacional de Formación Política. Muchas gracias, Félix. Sí, de acuerdo, es un momento pues importante, ¿no? Crucial. Yo creo que estamos claros en que se ha dado una posibilidad de reforma y cambio constitucional inédita, resultado también de una gestión efectiva en esta área. Y quiero nada más recordarles también que los principales afectados en términos de hacer válidos los derechos de las audiencias, que son los corporativos de radiodifusión, aglomerados en la CIR, ya han lanzado varias andanadas de ataques difamatorios en contra de colegas que han estado peleando por estos derechos y que han acusado falsamente, utilizando sus medios para eh, acusar de que los derechos de las audiencias no es otra cosa más que pura censura, lo cual evidentemente es falso, ¿no? Entonces, utilizan su propia maquinaria para derrumbar esta estructura jurídica, ¿no? Lo cual, pues bueno, tiene sentido. Están desesperados y hacen todo lo que pueden. Creo que Carlos Garza está por ahí. Sí, justo. Carlos Garza, adelante. Sí, bueno, ¿me escuchan? Se Sí, oye. Carlos. Sí. Bueno, yo también, sumando un poco a lo que se dice, yo hace poco me di cuenta, eh, mi familia siempre ha sido de izquierda y demás, y de alguna forma uno piensa que tienes bien localizada toda esa producción que se dio durante muchos años, los 90, los 80 de Televisa, los 2000, y piensas que pues de alguna forma son los noticieros, son las novelas, inclusive las noticias, yo aprendí o mi generación a leerlas al revés. Era prácticamente lo que decían, pues había que buscarle por otro lado, por esa sensibilidad que digo que tenía y que es de la formación familiar. Pero también hoy me he dado cuenta, y a lo mejor no todo el mundo lo percibe, por ejemplo, el rock and roll, que uno sentía que era una parte contestataria y que de alguna forma, pues yo me sentía parte, siempre me ha gustado mucho la música. Pues hoy te puedes dar cuenta cómo grupos como el Tri, de repente a la llegada de López Obrador cambiaron toda su narrativa, inclusive dejaron de ser y de platicarnos lo que era un grupo como Café Tacuba, que también en su momento seguí mucho, pues te das cuenta que hacían discos a favor inclusive del movimiento zapatista y demás, y de repente de la noche a la mañana pues se volvieron ecologistas y están en contra del proyecto. Como al Chicharito Hernández, por ejemplo, lo aceptaron en el Real Madrid cuando estaba la compra de la parte petrolera y todos estos bonos, o sea, como de alguna forma por todos lados nos tenían cooptados. Y no quiero decir que el Chicharito hizo un mal un mal Papel, juego, pues. inclusive Ajá. metió más goles que Cristiano Ronaldo en su momento, pero finalmente el fondo era manipular una ciudadanía, a todo un país con una serie de espectáculos, no solo lo obvio, que son las novelas, los noticieros, los medios de comunicación, sino como también a los jóvenes nos iban encasillando en un movimiento que nosotros probablemente creíamos contestatario en su momento y que finalmente te das cuenta que estos artistas pues de alguna forma pactaron o firmaron su contrato con el diablo. ¿Por qué? Porque cuando se requiere pues los suben a los medios de comunicación a hablar en contra de lo que pues finalmente o a cumplir con quienes en algún momento lo subieron de tan importante forma a esas plataformas. Entonces pues hoy el rock ya no existe, pero seguramente tendremos que ir viendo por dónde llegan, porque a veces de veras es una forma muy oscura y muy secreta que uno podría creer sana, podría creer una forma natural de comunicación, más allá de, como digo, noticieros y demás, pero la verdad se nota, se logran filtrar
de una forma muy importante, sobre todo en los jóvenes, que a lo mejor pareciera que no están tomados mucho en cuenta, pero que sí te empiezan a adoctrinar en la forma que ellos quieren para que al final pues pienses como ellos o de alguna forma te puedan influir en un momento dado. Creo que sí hay que prender las alarmas hacia los 360 grados que están a nuestro lado. Cualquier tipo de información, pues puede ser una información que nosotros no pedimos o que nosotros no estamos entendiendo cuál es el verdadero objetivo de todos estos movimientos. Sería cuanto, muchísimas gracias y felicitarlos como siempre por toda esta información que se nos da aquí en estas plataformas del Instituto Nacional de Formación Política. Muchas gracias, Carlos. Estoy sí, de acuerdo contigo. El asunto que estamos tratando, por el que estamos peleando, me parece, es la construcción de un espacio, de la consolidación, un espacio democrático en donde esa conversación entre puntos de vista distintos realmente sea abierta, ¿no? Eh, Porque hay apreciaciones distintas. Hay quienes evidentemente simpatizan o simpatizamos con el morenismo y tenemos críticas también y tenemos perspectivas distintas. Y es importante poder hablar de ello y dialogar y argumentar y escucharnos. Y estaría genial que tuviéramos un espacio en la televisión para discutir estas cosas, en la radio, ¿no? En donde podamos tener invitados e invitadas de distintas regiones con distintas perspectivas. Punto de la caída en la credibilidad de muchos de los medios más convencionales, que se están viendo forzados en estos días a cambiar su alineación, ¿no? Pues ya lo vieron en Televisa esta semana pasada, que Denise Dresser, Aguilar Camín y otros más han salido porque pues, no están rindiendo los beneficios que se les esperaba, y están teniendo que reestructurar esa cosa. Pero bueno, en relación porque mucho de la atención y mucha de la credibilidad se está yendo a otros lugares, lo cual es extremadamente positivo, ¿no? El asunto es que muchos de estos eh, colectivos, pequeñas organizaciones noticiosas o de contenidos, pues no tienen dinero, no tienen recursos, ¿no? Lo hacen con la autofinanciación y a veces de manera muy precaria, ¿no? No solo eso, sino que se tienen que ver sometidos a las reglas muchas veces poco transparentes de plataformas como Facebook o YouTube. Hay muchos activistas que les han quitado el micrófono y la cámara, les han quitado su cuenta, los han bajado por razones absurdas, ¿no? Entonces, pues, por un lado, está muy bien que florezcan todas estas posibilidades, pero también es cierto que, pues, están también en un cierto estado de indefensión, ¿no? Porque no tienen recursos, no tienen acompañamiento legal, jurídico. A muchos de esos periodistas los han incluso hasta demandado, este, y no tienen cómo pagar la defensa, ¿no? Porque los ataques son feroces, ¿no? Porque muchas veces lo que están planteando son demandas o alusiones a procesos de corrupción, a procesos de abuso de poder, etcétera, y los afectados pues tienen una capacidad de movilizar recursos que muchas veces apabullan, ¿no? Abruman a estos pequeños colectivos. Entonces, por un lado, sí, está habiendo una gran oportunidad, está genial que podamos tener acceso a través de estas múltiples plataformas, pero también por otro lado están en una condición de vulnerabilidad y también de desorganización, porque muchos de ellos están dispersos y no logran organizarse de manera conjunta, como por ejemplo para organizar una red nacional de comunicadores independientes, ¿no? Que puedan juntar recursos, que puedan incluso pedir recursos al Estado para financiar o generar alguna dinámica de autofinanciamiento, etcétera. Sé que hay iniciativas, pero han sido todas relativamente pobres. Yo creo que se ha perdido la oportunidad con los medios públicos de potenciar esas posibilidades. Hay
Yo en ese sentido creo que hay todavía, en esta administración entrante, hay muchísimas oportunidades y ahí tenemos que llamar mucho la atención para que Canal 11, Canal 22, el sistema público de redifusión, etcétera, sigan esforzándose por abrir mucho más espacios a otros colectivos que siguen pues parcialmente invisibilizados, ¿no? Respecto a la segunda parte y la ley Mordaza, bueno, estas modificaciones constitucionales en el caso mexicano han sido atacadas y han sido, en última instancia, han sido derribadas porque se les acusa de lo mismo, de ser censura, ¿no? Cuando lo que se está pidiendo de alguna manera es justamente eso, rendición de cuentas. Rendición de cuentas no porque nos hagan un favor, sino porque están utilizando el espectro radioeléctrico, que es propiedad de la nación, ¿sí? Entonces, digamos, ellos pagan una contraprestación, pero tienen que cumplir lo que la ley dice en términos de la calidad, de la diversidad de los contenidos. Eso está ahí en la ley y eso está ahí en los derechos de las audiencias. Y el IFT, por X o Y razón, no ha sido capaz de hacer valer estas normativas, ¿no? Entonces, pues en particular, uno de los disyuntivas en este momento es que el IFT va a tener que convencernos de por qué las funciones y su carácter autónomo son sustantivas en este momento, en particular en relación a, a la radiodifusión. Recientemente, hace unas semanas, acaban de sacar unos nuevos lineamientos para las defensorías de las audiencias, y se los digo y se los anticipo, pareciera que están redactados por los concesionarios. Entonces, pues, ¿quién está atrás de la ventanilla? O sea, ¿me explico? Entonces, con esto no estoy sugiriendo que el IFT sea inútil. Yo creo que cumple funciones muy importantes, técnicas, que hay que saber poder rescatarlas y darles su lugar. Incluso la misma autonomía. Pero este diseño institucional particular no está funcionando. Ok, pues muchas gracias, André, por la precisión también en tus respuestas. Para ya cerrar, vamos a darle la palabra a la compañera Susana. Susana, compañera, adelante, tiene la palabra para que haga su pregunta, por favor. Sí, hola compañeros, muy buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí, se adelante. escucha. Sale. Sí, bueno, y bueno, ahorita con lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, pues sí, bueno, a mi criterio considero que sí es muy importante, ¿no? Que hubiese algún tipo de reforma, igual así a esto como estamos tocando el tema, el derecho de audiencias. Tenemos la ciudadanía derecho a tener información veraz. Creo que hoy escuché una noticia que decían que prácticamente canales como Canal 11, 14, 21, prácticamente le están dando la vuelta a las televisoras como Azteca y pues Televisa, ¿no? Creo que la gente hoy en día se está dando cuenta que qué medios de comunicación no son los que brindan realmente una información verdadera. Y sí estaría muy bien que se sancionara a aquellos que están dando noticias falsas. Afortunadamente, en este gobierno de nuestro presidente, eh, todo esto de atacar al gobierno de la 4T fue siendo así como neutralizado. Veamos así un poquito, ¿no? Como aquí nuestra paisana, ¿no? Está Liz Vilches, que cada miércoles se encargaba, ¿no? De desmentir. Y eso, gracias a eso, muchos mexicanos se dieron a la tarea de vamos a ver, ¿no? Vamos a indagar en la información. Si realmente es cierto lo que dice la oposición o lo que dijo Liz. Y afortunadamente mucha gente así se permitió a sí misma darse cuenta que habíamos sido engañados, que la oposición, ahora sí, la televisora nos quería hacer creer que lo que no, o sea, lo que ellos querían que creyéramos. Eso es un derecho que mucha gente adoptó, el derecho de decir, merezco información veraz, y dejó de ver esos noticieros. Ahora, hoy en día, se enfocan mucho a canales de verdad con información veraz, a incluso reporteros independientes, que sí realmente están comprometidos en brindar información veraz a la ciudadanía. Y pues de mi parte, agradezco mucho este tipo de reunión, de información, es muy importante y pues vamos a seguir trabajando para ahora sí informar y llevar la verdad al pueblo. Y
para que nunca más volvamos a regresar a ese tipo de gobiernos autoritarios. Pues gracias. Muchas gracias, Cuánto, muchas compañeros, gracias. que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Susana, por estos comentarios. Quisiera añadir a lo que acabas de señalar dos cosas, algo que mencioné muy de paso, que es eh, las noticias, el género de las noticias en la televisión es un género que está en decaída. La gente ve cada vez menos noticias en la televisión. Las infancias en México, los productos de televisión que ven más son las telenovelas, más incluso que las caricaturas. Y una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué clase de calidad de historias se están planteando ahí? ¿No? ¿Qué clase de gozo nos ofrece La Rosa de Guadalupe? Digo, no porque quiten La Rosa de Guadalupe, sino porque es básicamente lo único que hay. No hay otras historias, no hay otros cuentos que contarnos, no hay otras regiones del país que estaría bien que conociéramos, otras prácticas, otras costumbres, otra forma de hablar, otra forma de bailar, otra forma de comer, ¿no? O sea, no solamente tiene que ver con la información noticiosa, ¿no? Tiene que ver con el gozo que nos damos, porque también es para gozar, para divertirnos, para reírnos, para llorar, para cantar, para bailar, ¿no? No solamente para que nos digan si se está quemando el mundo o no, ¿no? Sino que también nos digan que hay cosas muy positivas que están pasando en muchos ámbitos y que hay otros géneros y otros formatos, ¿no? Que nos pueden hablar de eso, los documentales, evidentemente las series de ficción, las animaciones, concursos programas de concursos, mesas de debate, en fin, hay muchos recursos y muchas posibilidades para armar algo distinto, ¿no? Entonces, y ahí lo tenemos, y hay que seguir pugnando por ello. Gracias, Susana, por el comentario. Bien, pues bueno, con esto vamos cerrando la conferencia del día de hoy que acaba de impartir el doctor Andrés Dorcet. Agradezco mucho a todas y todos los participantes del día de hoy en vía Zoom. Y bueno, esto posteriormente se va a transmitir en YouTube, así que más adelante también se podrá compartir con nuestros conocidos, compañeros, que son simpatizantes o militantes, o para compartir en nuestras redes sociales también, y poner hincapié en este tipo de temas tan necesarios para nuestro contexto actual, en términos políticos y también, como ya vimos, de derechos humanos sobre nuestra comunicación y de forjar comunidad también a través de esta transmisión de los mensajes verídicos. Entonces, bueno, pues quisiera agradecerles, nuevamente también agradecerle a André Dorcé por su disposición a darnos esta charla y responder todas nuestras preguntas. Muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde. Muchas gracias, Brenda. Saludos a Gracias, todos y a todos. Qué gusto conversar. gracias, hasta luego.